Buenas tardes, soy el bachiller Ergamengel Jesús Gaspar Gil de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Politécnica Santiago Mariño, Extensión Polamar. Hoy le vengo a exponer sobre los fundamentos teóricos para la introducción de circuitos eléctricos. El índice se divide en introducción, galvanómetro de cuadro móvil pivoteado, galvanómetro balístico, sensibilidad del galvanómetro, Sun Easton, resistencia interna del galvanómetro y ecuación del galvanómetro. Introducción. La historia de los instrumentos de medición empleados como indicadores en la medición de parámetros de CD o corriente directa comienza poco después de que Ann Oester descubrió en 1820 la relación entre la corriente y el magnetismo. Sin embargo, a pesar de los múltiples dispositivos propuestos durante más de medio siglo, no es hasta que en 1881 Jacques Dansoval desarrolló y patentó su galvanómetro de bobina móvil, cuando se contó con un instrumento verdaderamente útil, el cual con muy pocas modificaciones continúa empleándose hasta nuestros días. La inmensa mayoría de los instrumentos indicados es de aguja, expresado en instrumentos analógicos. Se basan en el principio de operación explicado utilizando una bobina suspendida dentro del campo asociado a un imán permanente. En la industria, la mayoría de los instrumentos eléctricos de aguja son capaces de medir los parámetros más variados como corriente, voltaje, temperatura, presión, entre otros. Desde el punto de vista externo, estos instrumentos de medición presentan ciertas características en común, ya que constan de una escala graduada en la unidad correspondiente y de una aguja indicadora, mediante la cual podemos realizar la lectura de la variable en un momento dado. Galvanómetro de cuadro móvil pivoteado. ¿Qué es un galvanómetro de cuadro móvil pivoteado? El instrumento de medida que mide el trabajo según la acción de la fuerza de una bobina recorrida por la corriente y gira alrededor de un eje y un campo magnético homogéneo producido por un imán permanente. Este tipo de galvanómetro, que se basa en la interacción de una corriente eléctrica DC o corriente continua y un campo magnético fijo. Es decir, su efecto es similar a otros, pero difiriendo únicamente en que este caso de la aguja indicadora está asociada a una pequeña bobina por la que circula la corriente a medir y que se encuentra en el seno del campo magnético producido por un imán fijo. Parte del galvanómetro del cuadro móvil pivoteado. Partes. Una bobina móvil a través de la cual circula la corriente DC o corriente directa. Un imán fijo que produce un campo magnético. Un resorte que sirve de mecanismo equilibrador de la rotación de la bobina. Una aguja indicadora acoplada a la bobina móvil. La bobina móvil está pivoteada por el centro y sostiene a la aguja. Y una escala graduada mediante la cual se lee el valor de la corriente. Funcionamientos del galvanómetro del cuadro móvil pivoteado. Su funcionamiento consiste en que al circular la corriente por la bobina aparece un campo magnético en el interior que al interaccionar con el producido por el imán permanente origina una fuerza la cual da lugar a un toque que hace girar a la bobina en un sentido determinado. Una vez que cesa el paso de corriente, la aguja vuelve a su posición de reposo, como vemos aquí. Es decir, su funcionamiento se basa en un movimiento que transforma o convierte la corriente eléctrica que recibe y esta a su vez desplaza una aguja indicadora que indica el movimiento en una escala. Este movimiento de la aguja sobre la escala indica la cantidad de corriente.
En el caso de los galvanómetros térmicos, lo que se pone de manifiesto es el alargamiento producido al calentarse por el efecto de Joule. Al paso de la corriente, un hilo muy delgado alrededor a un cilindro solidario con la aguja indicadora. Lógicamente, el mayor o menor alargamiento es proporcionado a la intensidad de corriente. Galvanómetro balístico. ¿Qué es el galvanómetro balístico? Es un instrumento de medición de corriente que se emplea para evaluar la cantidad de flujo de carga que se desarrolla a partir del flujo magnético. Este dispositivo es una especie de galvanómetro sensible, que también se denomina galvanómetro de espejo. A diferencia del tipo general de galvanómetro de medición, la sección móvil del dispositivo tiene un momento más de inercia, por la que proporciona un tiempo de oscilación prolongado. Realmente funciona como un integrador que calcula la cantidad de carga expulsada de él. Esto podría ser como un imán en movimiento o como una hormiga en movimiento. Partes del galvanómetro balístico. El galvanómetro balístico incluye bobina de alambre de cobre que se enrolla en el marco de conductor del dispositivo. El bronce de fósforo suspende la bobina entre los polos norte y sur de un imán para aumentar el flujo magnético. El núcleo de hierro que se coloca dentro de la bobina. En la parte inferior de la bobina se conecta con el resorte. Este resorte proporciona el pad de restauración a la bobina. Funcionamiento del galvanómetro balístico. Cuando la carga pasa por el galvanómetro, su bobina comienza a moverse y recibe un impulso. El impulso de la bobina es proporcional a las cargas que la atraviesan. La lectura del galvanómetro se logra utilizando la bobina, que se tiene un alto momento de inercia. El momento de inercia significa que el cuerpo se opone al movimiento angular. Si la bobina tiene un alto momento de inercia, entonces sus oscilaciones son grandes. De este modo se obtiene una lectura precisa, como vemos aquí en este ejemplo. Un galvanómetro balístico con sus partes. Sensibilidad del galvanómetro. ¿Qué es la sensibilidad del galvanómetro? Es la corriente necesaria para que la aguja indicadora se desvíe hasta el extremo de la escala. Así, un miliamperímetro de 0 a 3 miliamperios precisa de una corriente de 3 miliamperios para obtener la desviación a plena escala de la aguja, correspondiente a la unidad de la cantidad de carga eléctrica. Pasa a través en forma de descarga instantánea de la herramienta. El elemento móvil se oscilaciones amortiguadas. Ligeramente es imposible obtener que no están amortiguadas absolutamente. El alargamiento es proporcional a la cantidad de carga que se pasa a través del galvanómetro. Zoom-Easton. El Zoom-Easton es una carga resistiva a través de la cual se deriva una corriente eléctrica. Generalmente la resistencia de un zoom es conocida con precisión y es utilizada para determinar la intensidad de corriente eléctrica que fluye a través de esta carga, mediante la medición de la diferencia de tensión o voltaje a través de ella. Valiéndose de ello, la ley de Ohm es igual, la ley de Ohm, entre paréntesis, corriente es igual a voltio sobre resistencia, cierra paréntesis. Es una alta resistencia de zoom, utilizando el galvanómetro para aumentar su gama sin cambiar la amortiguación. También podemos decir que una desviación es utilizada para aumentar el rango de un galvanómetro. Es llamado también derivación universal. La derivación del Easton o derivación universal también se considera un método de medición indirecta de corriente continua, en el que todas las resistencias están conectadas en serie.
Resistencia interna del galvanómetro. ¿Qué es la resistencia interna del galvanómetro? Ese dispositivo magnético, no obstante, normalmente se extiende por resistencia interna a la resistencia total que ofrece el instrumento en su aplicación específica, voltímetro, amperímetro, entre otros, o etc. Y que es debida además a la resistencia o resistencias que pueden conectarse en paralelo o en serie con el galvanómetro. Por ejemplo, si deseamos construir un voltímetro con una escala de 0 voltios a 100 voltios, utilizando para ello un galvanómetro de 0 a 2 miliamperios, cuya resistencia interna es de 100. En la siguiente figura se representa la disposición del circuito fundamental para dicho voltímetro. La tensión a medir se aplica a los terminales de A y B, como se ve en el siguiente ejemplo. Ecuación de galvanómetro. Su ecuación sería la relación de los dos campos por la ley de la fuerza magnética es igual a la carga por, entre paréntesis, la intensidad eléctrica más la velocidad por la intensidad de flujo magnético. Se cierra paréntesis, Newton. En el caso particular de que las cargas eléctricas se mueven dentro de un conductor, como en la bobina del galvanómetro, la ley de fuerza puede formularse en función de la corriente de conducción en lugar de las cargas. Esto fue toda mi exposición. Gracias.